Pues bueno, vamos a comenzar con este conversatorio. eh, ya el octavo de los conversatorios que hemos tenido, el cuarto de cuidado emocional intelectual. Y bueno, creo que de lo que nos vamos dando cuenta es de que todo se entrelaza en este cuidado sistémico integrativo de la salud, en este cuidado sustentable y ahora eh, hemos pasado un poco por el diálogo primero, porque nos parecía fundamental, luego eh, hacia esta conciencia somática de la anatomía emocional, de ver los patrones que se van gestando en nuestros músculos, en nuestras posturas y cómo se va reflejando. Y bueno, ahora, como pudieron ver en los materiales, hemos comenzado con el buen trato. Eh, Ahorita dimos un paso introductorio, después tendremos algunos ejercicios, pero sobre todo la importancia del buen trato es algo que nosotros hemos descubierto pues como algo fundamental en nuestras vidas. A mí me ha parecido algo increíble, creo que es muy importante implementarlo y sobre todo hacerlo consciente, ¿no? Eh, el buen trato está lleno de amor, de respeto, de cuidado mutuo y bueno, pues es parte de este camino, de esta conciencia, no solo emocional, sino también intelectual, de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones y de cuidar pues mucho también cómo se presenta a nivel social, pero bueno, esto se va entrelazando y es realmente muy, muy hermoso irse dando cuenta de esto, irnos preguntando qué me apetece, qué me puedo regalar, cómo puedo bien tratarme, cómo puedo tratar también bien a los demás, a mis amigos, a las personas con las que trabajo, las personas con las que vivo, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es un tema muy bonito que se va entrelazando con lo demás porque no podemos bien tratarnos si no hay conciencia de nuestras emociones, de cómo se presentan en nuestro cuerpo y tampoco sin diálogo, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy valioso y bueno, dejo el micrófono abierto. No sé si quieras continuar, Enrique, o alguna otra persona. Bueno, gracias, Juan. Creo que, bueno, ya ven que el domingo de pronto me vino esta energía de convocar a una pequeña charla que planteamos el domingo, porque realmente me gustaría compartir y poner la semilla de la imposible de no darle su importancia y su dimensión apropiada al trabajo del cuidado, del cuidado emocional, intelectual. Eh, la, si pusiéramos así como el movimiento y la respiración como lo que está dinamizando, lo que está proporcionando la energía básica, fundamental para que el cuerpo, para que los procesos salud-enfermedad puedan, la vida pueda seguir existiendo. Si tomamos en cuenta la alimentación, como decimos, no nada más de lo que entra de materia, de nutrimentos a través de la boca, sino de todos los elementos de la naturaleza y de todo tipo que nutren, que alimentan mi cuerpo y la desintoxicación, como esta parte de lo que penetra hacia el cuerpo. Podríamos decir que la emocionalidad, el intelecto y la emoción son este alambrado, estos flujos, esta forma en la que la energía se mueve de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras relaciones, a nuestra manera de vibrar ante la excitación, ante el estímulo, ante las situaciones que se dan en la vida. Podemos estar trabajando en el movimiento y respiración, en desintoxicación, alimentación, es decir, podemos estar
atendiendo y proporcionando el cuidado adecuado. Pero si el mundo emocional, como seres humanos, como seres vivientes, somos seres que nos construimos y nos vivimos a través de las vibraciones, de la excitación, ¿verdad? De la manera en la que nos hace, nos simbra y nos provoca una vida interna y externa emocional, ¿verdad? En nuestro vivir. Y, y por lo tanto, la desatención de esto, ¿sí? El abandono, no porque seamos defectuosos, no porque seamos, ¿cómo se dice la palabra? Ahí se me fue la palabra. Pues que no llevamos a cabo lo que deberíamos, indolentes, ¿verdad? Incapaces, ¿verdad? No, no es por eso. Es porque nacemos y crecemos en un ambiente y en una sociedad, y aquí la palabra clave es patriarcal. Y esa es una de las contribuciones de Fina Sanz. En el video que nos compartiste, pues se ve, ¿no? Como ella plantea que desde los 70 está trabajando con las mujeres. Y obviamente es una persona que trae esa experiencia de preguntarse por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué como mujer, por el mero hecho de ser mujer, tienes que sufrir ese viacrucis? Y cómo se ha normalizado esa violencia, esa opresión, esa tristeza, ese desasosiego en el que constantemente las personas tenemos que estar viviendo. Pero no, y por lo tanto también muchas veces aprendemos a reproducir eso. Reproducimos la violencia de la que somos víctimas, de la que sufrimos, ¿verdad? Y, y como la estamos recibiendo inclusive desde antes de nacer, ¿verdad? Desde antes de nacer, y la recibimos durante nuestros años de la niñez, de la primera infancia, durante los años de la pubertad, durante los años de la juventud, durante la madurez. Estamos nadando en una cultura violenta y en una cultura de maltrato. Me gusta mucho esto que plantea, ¿no? Maltrato, ¿no? Maltrato. Estamos siendo maltratados constantemente porque vivimos en una cultura del maltrato. Y se reproduce de tal manera ese maltrato que se ha convertido aparentemente en parte natural de cómo vivimos, ¿verdad? Eh, y entonces vamos introspectando esto porque además se han ido perdiendo los espacios compartidos, como este círculo de salud que estamos viviendo, ¿verdad? En donde haya una reflexión crítica, donde haya una puntualización de que hay otros mundos, como dicen los zapatistas, otros mundos son posibles. O sea, ¿cómo es posible, cómo ocurre que en una casa, por ejemplo, la cultura machista, patriarcal o de homofobia, por ejemplo, si hay algún integrante de la familia que no es heterosexual, ¿verdad? O racial, ¿no? El morenito, ¿verdad? La que tiene los ojos azules, ¿verdad? La preferida porque es güerita, o el preferido porque es inteligente y saca 10, el menos porque no le gusta estudiar, no va a llegar a tener licenciatura, maestría, le gustan cuestiones manuales, o es músico, o es cosas raras. Entonces, eh, que llegues a tu casa y que en la casa lo normal sea la agresión, los gritos, ¿verdad? El abuso. Todo eso es lo que Fina Sanz plantea como el maltrato, ¿verdad? Y que se ha normalizado de manera, y quisiera ligarlo al diálogo,
y al autoconocimiento somático, a la realidad somática, al mundo, a la anatomía emocional, estos dos elementos, si hemos empezado dándonos cuenta desde el diálogo de los patrones intelectuales, de la identificación en la que vivimos con las ideas, con las creencias, que no tienen nada de bueno ni de malo, pero en el cual mi andar, mi experiencia, mi vida, mi práctica del vivir ocurre en una automaticidad intelectual y donde sin darme cuenta estoy chupando y reproduciendo las ideas, ¿verdad? Y me estoy confrontando porque todo lo aprendo a comparar y a declarar como apropiado o inapropiado, y si es inapropiado, lo rechazo. Entonces, hemos estado iniciando en esta parte emocional desde el inicio del taller, trabajando la posibilidad de cultivar nuestro pensamiento, de cultivar de nuestro sentipensar, de reunirlo con nuestra propiocepción, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, para poder trabajar de una manera más consciente nuestros hábitos intelectuales, nuestra manera de pensar y concebir el mundo, ¿verdad? Y eso, a través de los ejercicios y de las conversaciones y de las lecturas de David Bohm que hemos realizado, nos abre la posibilidad. No quiere decir que se van a acabar nuestros problemas, no quiere decir que de una semana para otra tenemos la mejor manera de construir nuestro pensar, pero sí que ya tenemos herramientas, sí que ya tenemos algunas experiencias que cultivan nuestro sentipensar, nuestro pensar hacia una forma menos dogmática, menos confrontativa, más propioceptiva. Y después empezamos a trabajar de la mano de Keleman y de los ejercicios de la anatomía emocional, a percatarnos con más detalle esa propiocepción, entrando ya más en el detalle, ¿cómo? ¿Cómo pasa cuando me enojo? ¿Cómo pasa cuando agredo? ¿Cómo pasó y cómo ha pasado desde mi niñez cuando hubieron esos abusos, cuando hubo ese sentimiento de degradación, de violencia hacia mi ser y que luego a lo mejor yo reproduzco porque no he sanado, porque no me he percatado de que hay esa marca y no he tenido la oportunidad de trabajarlo, de preguntarme el cómo, y como dice Keleman, cuando me pregunto, cuando me vivo en mi mundo emocional, en mi historia, como una pregunta, esa pregunta que va penetrando, que me va permitiendo conocerme, cómo ocurren estos patrones emocionales, entonces estoy reaprendiendo y construyendo un camino de transformación, porque a través de ese caminito del cómo, puedo caminarlo para adelante o para atrás, puedo estar consciente cuando ocurre y construir la siguiente vez de una manera diferente. Estoy brindándole a mi propio vivir herramientas para una transformación desde lo somático, desde cómo está organizado mi mundo emocional. Y entonces, en este proceso que ya llevamos, por eso lo seleccionamos así, es quizás una condición maravillosa el decir, bueno, ahora desde este propiocepción y suspensión intelectual hacia un pensamiento, sentipensar más orgánico, desde anatomía emocional, desde esta conciencia de cómo vive en las tensiones, en las maneras como mi cuerpo vive lo emocional, entonces puedo pasar hacia algo más amplio, que es poder, como ya dije y como dijo Juan, distinguir, poder alejarme y no decir, no ser cómplice del maltrato hacia afuera y hacia adentro. Y entonces darme cuenta de que esto no es una condena, esto no es una maldición que yo traigo. Cuando yo maltrato o cuando soy maltratada o maltratado, es porque se está reproduciendo un patrón de violencia patriarcal que constantemente se ha aplicado sobre los niños, sobre las niñas, sobre los ancianos y que a lo largo de los siglos se ha venido hasta convertirse en algo normal, en algo que nadie cuestiona, en algo que reproducimos violentamente hacia el otro. Entonces, termino diciendo lo que nos plantea Fina Sanz
y vamos a hacer algunos ejercicios, es percatarme del maltrato, tomar conciencia de las consecuencias en mi cuerpo, de las marcas, del dolor que ejerzo o que se ejerce sobre mí, y poder desde esta conciencia que ella le llama también autoconocimiento, que es todo esto que acabo de describir, ¿verdad? Participar y elegir desde mi sentir, elegir desde lo que se siente tratarme bonito, elegir no reproducir el maltrato y poderse distanciar y evitar poniendo un hasta aquí de una manera no confrontativa, pero sí firme del maltrato, ¿verdad? Entonces creo que esto es una vocación social, es una vocación personal, es una vocación familiar de decir basta, de optar por una forma de vida diferente, de construir un mundo emocional, sentimental, que además, como resultado de eso, y es con lo que inicié y con eso termino, permite que realmente el movimiento y respiración, la desintoxicación y alimentación se articulen en un mundo emocional, intelectual, que no sigue reproduciendo esta manera de hacer daño. ¿Ves? Daño. ¿Ustedes creen que ese daño no ocurre también en mi hígado? ¿Que ese daño no ocurre también en mi colon? ¿Que ese daño no ocurre también en mi corazón, en mi piel? Pues ahí es donde está el entrelazado por el cual el trabajo del cuidado emocional e intelectual es central y fundamental y es un gozo producir ese buen vivir. Y ahora estamos, por lo tanto, en la posibilidad de la elección de pasar del maltrato y el maltrato al buen trato con el otro, cotidiano, en el aquí y en el ahora, en lo que está al alcance, en lo que yo puedo hacer al ratito, en este instante, conmigo y con los demás, con el mundo. Pues ese es el mensaje del buen trato y pues abrimos entonces la conversación, las compartencias de experiencias, de reflexiones que nos ha provocado todo este tema que estamos ahora del buen trato. Así es que pues adelante. Buenas noches. Escuchaba con atención esta idea de cómo entender que el maltrato de mí hacia otros u otras, o de otras y otros hacia mí, tiene también un efecto fuerte y sobre todo decisivo en la manera en cómo pues esta expresión emocional, ¿no? Puede tener efectos somáticos, ¿no? En los distintos órganos, ¿no? Yo pienso que el poder sanar emocionalmente, pues, estas historias, esta construcción de historias de cada cual, es como un paso fundamental para poder ejercer como este acto, diría yo, de liberación, ¿no? En
ocasiones anteriores se había dejado como un ejercicio de mirar las fotografías o el álbum, ¿no? De la historia de cada cual. Y bueno, más allá de verlas en papel o impresas, yo tenía como algunas postales en la memoria, ¿no? Y esas postales en la memoria estaban allí como formas representativas de episodios que me habían parecido o que me resultaron agradables o desagradables y que de una forma u otra pues va dejando huella, ¿no? Va dejando huella en quién soy y han dejado huella en pues cómo moldea estas maneras de entender el mundo a partir de también cómo respondo o me relaciono emocional o intelectualmente con el mundo, ¿no? Y decíamos, he cambiado, ¿no? O sea, esta manera de avance con los años he cambiado, soy en realidad otra persona. Y me decía yo, bueno, es que en realidad lo que ha cambiado es mi capacidad de mirar, ¿no? Lo que ha cambiado es mi capacidad de ser consciente de lo que estoy sintiendo en un momento dado y mi capacidad de percatarme que muchos de mis actos son actos que tienen un origen, que se detonan a veces en automático, pues por situaciones que quedan registradas en algún momento de la propia historia, ¿no? Y entonces el proceso de vivir, pienso, de aprender y de generar un crecimiento de la conciencia, pues nos va dando capacidad para mirar esas cosas. Si no estamos habituados a eso, a esa reflexión, a ese autoanálisis, ¿no? Y no desarrollamos como esta capacidad de dejar de sucumbir ante lo emocional y ponemos una pausa, pues me parece que podemos estar como condenados y condenadas a estar reproduciendo siempre los mismos patrones, ¿no? Las mismas maneras de ser y comportarnos. Entonces, sí, creo que este acto de liberación requiere de un desdoblamiento, de una fuerte convicción por aceptarse personalmente, de entender que hay que establecer medidas para sanar, ¿no? Estas cuestiones que tenemos arraigados y de ir como cambiando la propia huella de los pasos, ¿no? De la vida misma, ¿no? Es decir, soy la misma persona con mayor capacidad de mirar, con mayor capacidad y atención hacia el lugar en donde estoy parado y hacia la huella que voy dejando en mi entorno y mi relación con los demás y las demás. Entonces, si eso se va acompañando, como decían, de la respiración, ¿no? Si vamos generando más conciencia de cómo reducir todos esos elementos que provocan algún tipo de sobreestrés, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de mirar las cosas quizá un poco como con mayor serenidad, con mayor aceptación, con menos pues apego, y nos da el chance de sentirnos más libres, ¿no? Entonces, yo diría que a veces este asunto de si la vida la tenemos para buscar momentos felices o si la tenemos para generar esta capacidad de mirar con conciencia en un acto de liberación. Entonces, yo creo que
pues eso sería como la idea con la que me quedo y pues la sigo trabajando a partir de lo que escucho de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues continuamos con el diálogo, muy importante todo lo que nos compartes, y pues los invitamos creo que aprendemos mucho, creo que nos cala mucho y nos da mucho el escuchar las experiencias, las reflexiones, los sentires de cada una, así es que pues continuamos en el diálogo. Adelante. Yo, Adelante, Emma. yo quiero compartir que pues para mí es muy importante seguir recordando y haciendo la práctica diaria, ¿no? Porque esto no es como de, ya lo hice hoy y mañana ya hago otra cosa, ¿no? Y creo que aquí para mí toda la experiencia ahorita es como de estar con el foco de recordar mi propio poder de elección y de decisión. Y en este sentido, yo creo que con toda esta historia que traemos patriarcal y de cómo nos hemos formado y conformado como seres humanos, mujeres y hombres, pues estábamos como en un mundo donde estábamos más adormecidos o adormecidas. Y creo que el poder ir despertando, el poder ir ampliando nuestros horizontes, nos ayuda realmente a conectar con nuestro potencial creativo para poder en conciencia pues elegir desde dónde me coloco para poder crear esos nuevos estilos de vínculo. Y yo creo que en esta parte del buen trato, pues hay que cultivarlo ahora sí que diariamente, empezando desde qué hago para mí misma. Yo creo que como mujer y de la generación en la que yo pertenezco, pues ha sido bien rudo porque pues ay, perdón, se me movió la mesa, el trascender esos estereotipos y estos roles, pues me ha tocado experimentar ir como en los extremos, ¿no? Y entonces el cómo ir encontrando el lugar del centro y poner mi vida en el centro y salir de este esquema de donde se te critica, en donde yo acabé respondiendo de alguna manera, pues a esas
peticiones culturales, ¿no? Entonces, creo que si queremos realmente aportar a una cultura del buen trato, pues es importante practicarlo todos los días. Y por eso en nuestro diario de reaprendizaje es súper importante, porque ahí podemos ir siendo testigas o testigos del propio proceso y sin emitir juicios, pues decir, ok, ahora estoy aquí, ha ido como en este vaivén y voy todos los días reconsiderando qué es lo que me puedo aportar para mi más alto bienestar en mi comunidad también, ¿no? O sea, como ir entretejiendo lo personal con lo colectivo para que podamos crear precisamente nuevas formas de estar en la vida y de crear este proceso de mayor contención, de mayor sabiduría colectiva, apelar a la inteligencia colectiva, que ahí está, solo que por toda esta historia, pues se nos cerraron los ojos, ¿no? Entonces, eso, y luego quisiera hablar un poco sobre la historia de las fotos, pero me voy a detener aquí un momento por si alguien más quiere hablar o compartir. Gracias. Sí, de hecho se va a acabar, Juan, vamos a salir y es importante que con esta emoción, con todo lo que hemos escuchado, que nos han compartido, aprovechemos para escribir, para reflejar nuestros sentipensares ahorita en el grupo de WhatsApp. Así es que les pedimos que se tomen 1 minuto, 2 minutos ahorita que termina para escribir y reflejar, porque vamos así generando una memoria colectiva, vamos leyendo en el otro lo que el otro escribe y va creciendo, se va fortaleciendo y se va enriqueciendo esos procesos, esas capacidades, como decía Emma, de elegir, ¿verdad? De construir otras formas de vivir. Entonces, les pedimos que compartamos y volvemos a entrar a nuestra sesión. ¿Sale? Bueno, pues vamos al WhatsApp. Me parece que fue súper, pues increíble estas dos participaciones, sobre todo lo que nos comentaba Eduardo y Emma, y ahora leyendo un poco lo que estaban escribiendo y compartiéndonos en el chat, es algo muy bonito. Por supuesto que el buen trato es un acto de liberación, un acto de conciencia, como comentaban, y un camino, sobre todo. Creemos que el buen trato precisamente es un camino, es un actuar sustentable que nunca se acaba y que siempre va transformándose y que nos ayuda a tener un impacto desde lo personal hasta lo planetario. Entonces, pues qué mejor que continuar escuchándonos y bien tratándonos a través de esto, que también tiene que ver con escuchar y ser escuchados, de ahí la relación tan estrecha con el diálogo. Y pues bueno, quien quiera participar, está abierto el micrófono y pues estamos escuchándolos. Hola, buenas noches. Bueno, quiero compartir que para mí el buen trato es principalmente conmigo, comenzando desde ahí, porque la primera persona con la que soy o que se es más violento es con uno mismo, desde los pensamientos, las actitudes que tomamos ante la vida, como que siempre por hábito es estarse negando las oportunidades que tenemos, que son muchísimas, pero nos saboteamos por ese hábito de ser muy críticos, de ser exigentes, porque lo aprendimos, o sea, aprendimos todas estas cosas y nos quedamos en ese pasado. Y para mí en este momento de mi vida es como estar muy presente en mi vida,
porque la mente trae recuerdos, vi lo que puso el doctor Enrique, ¿no? De que recuerda que el maltrato en alguna etapa de su vida, me imagino. Entonces, todos pasamos por ahí en nuestros hogares, pues no nos faltaron jalones de orejas o ofensas o palabras, ¿no? Que esas también lastiman mucho. Pero para mí, en este momento, eso es algo que ya no existe, que es algo que en este momento existen, pues, paz, tranquilidad, y es así como deseo quedarme, ¿no? No regresando al pasado, sino integrándolo a mi vida como algo que sucedió porque tenía que suceder, no sé, algo tenía que aprender de esa manera, era la manera en que mis padres tenían, yo sé que ellos me amaban, pero era su manera de educarme, porque para ser padres pues no hay así como un libro que te diga cómo serlo, ¿no? Entonces vamos aprendiendo. Y desde ahí, pues es algo que vamos generando tras generación, más generación. Yo como madre también igual con mis hijos, yo traté de hacer, no hacer lo que a mí me hicieron, entonces no repetir ese mismo patrón, o sea, porque no sé si ya vi esa conciencia, porque en lo personal el maltrato, o sea, no va conmigo, sino es desde esa parte amorosa, poder poner esos límites, saber cuándo contestar. A lo mejor la persona te está ofendiendo, pero porque está molesta o porque algo le está sucediendo. Entonces, no reaccionar, es lo que he aprendido, no entrar en ese conflicto. Y ya que se calma, poder platicar, o sea, hacer el diálogo, poder desde ahí, desde el corazón, poder platicar y lo que tenga que decirme desde ahí, y no todo lo que me diga es verdad. O sea, yo voy a tomar de lo que esté ahí, desde esa quietud voy a saber si tengo que cambiar algo, y si estoy equivocada, desde ahí yo me disculpo y reconozco que estoy equivocada. Entonces, para mí ese es el buen trato, ¿no? Ese diálogo, esa comunicación, de hablar, pero sin ofensas, sino si está la persona ofendida, pues escucharla. Y de hecho, pues tengo hijas, y con uno de los hijos, una hija, hay como mucho conflicto, de repente me llama, me reclama cosas del pasado, la escucho solamente y la dejo, la permito que saque eso que tiene ahí, y está bien. Y tampoco es, pues ella desea seguir viviendo ahí en ese momento del pasado que se está lastimando, y pues solo ya no existe ese momento. Y eso es lo que quiero compartirles, ¿no? Que es estar bien presentes, y todo lo que hemos estado aprendiendo nos ha hecho más alertas, más presentes, y pues muchas gracias. Eso es todo. Gracias, gracias. ¿Continuamos? Emma, adelante. Ya que no quieren, ay, sí, ya que nos animamos, no, no es cierto. Cada quien estamos participando a su manera. Yo creo que aquí, para mí, este es un tema así súper emocionante,
Y les quiero compartir que cuando Enrique puso el ejercicio de ver las fotografías, me puse así, a observar algunas fotos. Y fue muy interesante para mí sorprender, y me sorprendí de ver que en algunas fotos ya no me reconocía. De repente dije, ¡ay, esa soy yo! Pero, y pues sí, soy yo, claro, ¿no? Pero es un poco como ver cómo de acuerdo a tu momento, tu tiempo, tu rostro va guardando las huellas, ¿no? Las señales el impacto de la vida, de tus emociones. Entonces me pareció un ejercicio súper lindo y me hizo recordar el ejercicio que también Fina propone cuando habla incluso tiene un libro que se llama Fotobiografía. Entonces es súper interesante porque es también como ver esta parte de, pues, cómo podemos reescribir nuestra propia historia, ¿no? O sea, cómo poder transformar esos guiones de una manera consciente sin negar lo que ya pasó, porque esa parte de la historia ahí está, ¿no? Ahí está y es importante, porque si no, ¿cómo damos cuenta de lo que hoy somos? Y creo aquí también me hace mucha sintonía cuando escucho a Fina hablar de que el buen trato es un proyecto de amor, ¿no? O sea, es un proyecto de amor para la vida, ¿no? Hacia la vida, que empieza desde contigo hacia a valorar lo que tienes en tus relaciones y en tu mundo. Y lo vinculo mucho con esta parte también de la importancia que tiene que hacer lo que hemos visto y hemos ido practicando con lo del diálogo, el de hacer el ejercicio de suspender, la suspensión, para no engancharnos como parte de este proyecto de amor, de honrar la vida, pues entonces no tienes por qué andar cuestionando todo o enganchándote con todo. Y creo que eso para mí está dándome mucho nutrimiento, porque es esta historia de la que sí puedo reconocer en mi historia familiar de origen, pues puedo ver todos estos patrones, claro que no nada más los veo allá, o sea, yo también los aprendí, nada más que me he enfocado en reaprender, pero esta parte de los aprendizajes familiares del sometimiento, y a veces es muy sutil, ni siquiera es que te digan, o así directamente. Y entonces, de hacer visible lo invisible, pues lleva su tiempo también a veces. Entonces, creo que aquí es la oportunidad para poder abrir todos nuestros canales de comprensión y pues de poder ver con todo tu ser, tu mundo, y poder entonces desde ahí, como hemos venido diciendo, pues poder hacer uso de tu poder de determinación, de elección y de creer que realmente sí es posible otro mundo y que podemos crear y que podemos crear no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Y por eso para mí ser parte de esta comunidad es muy importante porque esto se va entretejiendo con otras comunidades en donde a la vez estamos también aportando. En mi caso, como lo son las redes comunitarias de mujeres en el municipio de Jalapa. Y eso me llena de mucha esperanza porque es como imaginar cómo se van a ir activando las diferentes conciencias y va a ir creciendo el círculo de la inteligencia colectiva cada vez más.
Y eso, gracias. Muchas gracias, Emma. Continuamos con el diálogo. Quien guste participar, adelante. ¿Puedo compartirles algo? Adelante. Hace rato traté, pero creo que como que mi red se destruyó, no sé, pero se trabó todo. El ejercicio de las fotografías ya lo había hecho antes, pero creo que no lo hice tan consciente como ahora, ya que en aquel momento solo me trataba de recordar como los eventos que sucedieron. Como ven, he tenido una larga vida en realidad, entonces la mayoría se retomaron en mi infancia y adolescencia. Y algo que me gustó mucho del ejercicio que hice fue que vi a una Jessie violentada, pero la vi con una ternura y una nostalgia enorme por todo lo que había ocurrido. Y más que cuestionarme el por qué sucedieron así las cosas, fue la aceptación de que así ocurrieron y cómo ahora, en este momento de mi vida, tomé la decisión y este poder que dice Emma que tenemos sobre accionar en lo que deseamos para nuestro propio camino y reescribir nuestra historia. Y algo que le estoy dando mucho peso en este instante de mi vida es el aprender hacia el buen trato sobre mí misma, porque como lo dijo bien Brahmi, a veces el bien tratarnos a uno mismo parece lo más difícil del universo, ya que es muy fácil tratar bien a los otros y mostrarles ese cariño, ese afecto en relación. Y me preguntaba cuántas veces me he regalado, nos hemos regalado un tiempo, un espacio, un algo que de verdad sea para nosotros mismos y porque queremos hacerlo, porque queremos tenerlo, sin que eso tenga que repercutir en otros o que tenga que ser muy costoso, solo el hacer por nosotros mismos. Y la primera decisión que tuve fue leer el libro de Fina Sanz, que bueno, Juan me regaló y aquí tengo. Y que bueno, él sabe que guardo con mucho cariño, de hecho es mi tesoro. Y lo estoy leyendo, líneas sigo releyéndolas, porque estoy reaprendiendo demasiado de algo que ella nos comparte y que parece una realidad bastante cruda, pero bastante alentadora sobre qué podemos hacer con ello. Y solo quería compartirles eso, que reaprendiendo a cuidarme también estoy reaprendiendo a bien tratarme y bien tratar a los que me están rodeando en la manera posible. Creo que no lo he logrado al 100%, pero trato de ser un poco más consciente de ello para hacerlo aún más sustentable y más saludable para el espacio y en el territorio en el que me encuentro en este instante. Gracias. Gracias, Jess. Hola. Creo que sí me veo. Sí, hola. He estado escuchando lo que comparten y me doy cuenta que esta cultura del buen trato no va solo con las buenas intenciones, sino que es todo un proceso. Yo creo que uno se agarra de todo lo que uno puede, desde libros, cursos, terapia psicológica, porque con la sola buena intención siento que es bastante difícil. No es que sea un camino no posible, pero cuando uno no tiene las herramientas, es bastante difícil.
Y pasan años y sigue uno repitiendo los mismos patrones hasta que va uno encontrando recursos que pueden ir ayudando. Yo actualmente estoy en un curso que también es de gestión emocional y me doy cuenta de muchas cosas que aún no parten desde mi propio respeto por una falta de reconocimiento de lo que soy y de dónde vengo, ¿no? A veces uno no quiere aceptar la historia familiar o la propia historia. Entonces, ahorita que dice Emma con lo de Fina, la resignificación, que muy buen material, los dos videos, muy buenos materiales. Me da eso, ¿no? Como resignificar la historia y aceptarla y ver qué puede uno aprender de ello. Es un trabajo bastante profundo. Y todavía hablando como de gatillos, yo todavía como no me gestiono completamente, he buscado por varios caminos como estar controlada, ¿no? Desde las meditaciones y entrar en grupos de budismo, aunque no me considere ni en la filosofía, porque no la estudio completamente. Pero sí, aún me gatillo, entonces como todavía siento muy sensible mi corazón, todavía no me gestiono completamente, elijo lugares donde no quiero estar. Y yo creo que también cuando uno va teniendo autoestima, buscas lugares donde te sientes bien. Y tiendo a ser muy juiciosa porque soy muy juiciosa conmigo. Pero voy a decir esto sin lastimar a nadie, pero creo que es parte de nuestra comunidad. Primero, pues yo me disculpo ante todo no conectarme en la cámara porque a veces ya estoy muy cansada y prefiero mejor escuchar que estar viendo la pantalla. Y en la ciberfiesta yo me conecté, estaba yo comiendo y iba a conectarme un rato porque he tenido mucha tarea, pero presencié algo que no me agradó y decidí mejor salirme. Creo que yo entiendo por lo que leí en todo lo del WhatsApp, que todos estamos en un proceso de crecimiento y que todos somos seres humanos con muchos errores, pero yo en lo personal decidí no estar, ¿no? Como a veces sí soy muy intolerante, pero cuando prefiero no estar, me salgo, ¿no? Porque prefiero estar tranquila a estar incómoda, ¿no? Y solo eso, como seguir cuidándonos, como no solo aquí en el círculo del diálogo, sino como también en una fiesta, ¿no? Tomando, comiendo. Creo que la palabra tiene bastante fuerza y ahora la estaba aprendiendo, ¿no? Porque yo muchas veces hería a muchas personas y tiene mucha fuerza lo que decimos, cómo aceptamos a las personas. A veces no quisiéramos, ¿no? Yo tengo vecinos que oyen reggaetón y, ¿no? Es muy difícil, pero también tengo que aceptarlos porque es su contexto, ¿no? Entonces, eso solo comparto mi sentir. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos. Quien guste seguir toda esta serie de bellas participaciones que van enlazando y que realmente nos hacen aprender a todos y como un poquito mencionaba hace rato Emma, a desarrollar esta inteligencia colectiva. Entonces, quien guste, adelante.
Buenas noches. Pues bueno, yo venía corriendo porque ya hoy tuve que renovar una labor que tenía yo parada desde hace ya como, no sé, desde marzo. Y pues tuve que salir en la tarde. Entonces, venía corriendo porque dije, no me puedo perder el conversatorio. Y ya, gracias a Dios llegué, aunque sea a la mitad. Pero bueno, estaba yo escuchando atentamente y leyendo el compartir en el grupo. Y bueno, entiendo de qué manera pues de alguna manera me he causado dolor, pues principalmente a mí misma, ¿no? Yo entiendo que no puedo pedir respeto a los demás o pedir que me cuiden o que no me lastimen si yo no lo hago conmigo. Entonces, desde hace un tiempo para acá yo entendí esa parte y lo he estado aplicando primero conmigo, ¿no? De alguna manera va dándose cada día como un pasito a la vez, no es de que ya la maravilla de un día para otro ya, pero sí ha sido como constante. Yo lo que he tratado de hacer y de meterme mucho así como que en la cabeza y a la vez se ha ido también dando y he ido comprendiendo que la disciplina, de tener buenos pensamientos, por ahí puedo empezar en la mañana, ¿no? A lo mejor antes agarraba, yo me paraba y, ¡ay! El calor, bueno, estoy aquí en el puerto, definitivamente hay días en los que de verdad hace calor. ¡Ay! El calor, no es cierto, qué feo día, o sea, no empezando desde ahí, cambiar ese chip, ¿no? Y a veces yo me di cuenta que lo tenía tan pegado en cosas tan simples como decir eso, por ejemplo, o no sé, cualquier cosa, ay, feo, ¿no? Ay, está lloviendo, qué feo día, o ay, entró el norte, ay, qué horror. Cosas así, y entonces he tratado de ir cambiando ese tema, esa situación, y tan solo con esos pequeñísimos cambios, ver la parte positiva, me ha cambiado muchísimo el esquema, o sea, me ha ayudado bastante a finalmente amarme a mí misma y a no lastimarme con malos pensamientos. Para empezar, pienso yo, en mi caso, que eso a mí me estaba lastimando y no me estaba percatando de ello. Y era algo tan simple como ver el día y decir, ay, qué feo sol, qué feo lluvia, qué feo, o sea, no. Entonces, por ahí empezar y ahí han sido cambios y poco a poco, y definitivamente yendo más hacia lo profundo, como si fuera una cebolla, ¿no? Ir quitando las capas más superficiales, ir llegando más a lo que me ha dañado de alguna manera de lo profundo, ir trabajando en ello cada día, ¿no? Y descubriendo, porque hay cosas que a veces pasan desapercibidas, creencias que a lo mejor no me había percatado que tenía y que eran inculcadas de pues, generaciones atrás, mis papás, mis abuelos, no sé, que yo veía muy normales y ni siquiera me percataba que de alguna manera estaban lastimando mi ser. Entonces, es un trabajo constante, continuo y pues sin parar, ¿no? Yo creo que la clave en mi caso ha sido pues como que ni un paso atrás, ¿no? Siempre avanzar, aunque sea un pasito chiquito, por partes, ¿no? Por etapas, a lo mejor con descansitos tal vez, pero siempre hacia adelante, no claudicar, ¿no? Pienso yo. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Olivia. Pues nos quedan 4 minutitos de esta sesión. Bueno, de ahorita de este ratito antes de que nos lo corte el Zoom. Así es que no sé si quieras comentar algo, Enrique, o si lo dejo para otra participación. No, pues sí quiero compartir algo antes de cerrar en estos minutitos que dices. Quiero revalorar todo lo que hemos hecho. Estamos enfocándonos en la parte final. Nos queda un mes prácticamente de trabajo, más o menos, ¿verdad? Y comentar que ha sido una aventura, un regalo que nos hemos hecho
de autocuidado. Estamos recorriendo herramientas muy, muy sutiles y profundas. Yo sé que hay heridas y situaciones, enfermedades que llevan muchos años y que pueden ser muy, muy pesadas, pero en general, y como todas y todos ustedes seguramente, pues tengo una vida larga y con muchos dolores y cosas fuertes que me han pasado en mi vida desde mi infancia, la pérdida de mi padre, abandono de mi padre desde los 12 años que no conozco a mi padre y cosas así. Todos tenemos nuestras historias y yo sé que hay cosas que son duras, difíciles, pero lo que quiero compartir es que es esta experiencia de que desde lo pequeño, desde de estas pequeñitas herramientas, y así está diseñado el módulo, así está diseñado el método que trabajamos, confiar en que al estar trabajando, al estar moviendo la energía, al estar cambiando la alimentación hacia, como ahorita por uno que me estoy echando ahí, mandarinas y mandarinas de no puedo parar, compramos 4 kilos y mi hija me dice, no va a durar y tiene apenas un día y medio y de verdad ya nada más quedan como 7 u 8, pero de verdad que cuando empiezas a nutrir tu cuerpo, tu ser y te reencuentras con la enfermedad, ¿no? Dejando de sentir este miedo, toda esta inseguridad. Mi experiencia es que no es fácil, no es de un día para otro, no es de una semana para otro, pero realmente creo que el bordo final de ese umbral de sanación, ya ven que les mandé hace un tiempo ese audio del umbral de sanación, realmente se produce. Es sencillamente confiar en nuestro proceso. El cuerpo a través del dolor, a través de la enfermedad, cuando es atendido, cuando, como decía Emma, con nuestro diario de reaprendizaje, vamos acompañando y vamos dando estos 3 elementos, nutriendo con movimiento, respiración, desintoxicación, alimentación y ahora cuidado emocional, intelectual. Poco a poco, el cuerpo, la energía, esa vida que quiere ser, que quiere florecer, se va dando. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Confiemos en nuestro proceso y permitamos que ocurra la sanación. Y bueno, pues muchas gracias por seguir. Echémosle ganas. Es una delicia cuidarnos, sanarnos y en este camino andamos. Así es que, pues, les mando un abrazo y pues te paso para que termines, Juan, en estos segunditos que nos quedan. Gracias, gracias. Bueno, pues yo solamente, ya queda muy poquito, pues me he sentido muy feliz de estar aquí, de escucharnos, pues realmente de generar este buen trato que creo que se dio. Creo que fue muy, muy bonito, muy valioso. Y pues les agradezco también por todo el proceso, por estar aquí, por tomarse este tiempito, conectarse, escribirse, compartir y pues conectar.